Bueno, en la clase del día de hoy, 1 de 2020, vamos a empezar a ver, mejor dicho, este nuevo contenido que solamente se ve en sexto año de secundaria, que es el límite de una función. Límite es un tema muy abarcativo, donde hoy vamos a empezar a ver lo que es el concepto de límite. Y próximas clases siguientes, bueno, vamos a empezar a ver lo que es límite en un punto, límites infinitos, límites indeterminados, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, donde vamos a tener que aplicar, la verdad, muchas veces lo que es límite. Pero antes vamos a comenzar con el concepto. Primero, aclararles que vamos a estudiar funciones, bien, vamos a aplicar en límites en funciones. Ustedes a lo largo de toda la secundaria, ya estando ustedes en sexto año, han visto funciones lineales, funciones cuadráticas, funciones racionales, logarítmicas, exponenciales, racionales, polinómicas, etc. Y ustedes ya saben que todo tipo de función, las que mencioné anteriormente, se grafican en un sistema de ejes cartesianos, como ustedes lo van a poder apreciar en este video. Bien, que después a continuación lo voy a ir explicando. O sea que todo lo que ustedes vieron de funciones vamos a tener que aplicar en límite, por supuesto, porque el límite es el estudio, el comportamiento de una función. Bien, ya nos estamos introduciendo con el tema. Por lo tanto, si no recordamos gráfica, bueno, repasemos lo que es la carpeta del año anterior, la de quinto año. Si tenemos la de los años anteriores, mejor todavía. Igualmente, todas las clases vamos a ir dando un repaso del tema de la gráfica, cómo hay que hallar ciertas cosas que nos pide a la hora de graficar. Pero bueno, eso lo vamos a ver mucho más adelante. Antes vamos a empezar con lo que había dicho anteriormente, que es el concepto de límite, el límite de una función. El límite de una función f de x, ustedes ya saben que f de x se utiliza para nombrar a cualquier tipo de función. En el punto x sub 0, o sea, siempre vamos a tener un punto x sub 0 que después lo veremos a continuación. Es el valor al que se acercan. Esta palabra acercan es muy importante a la hora del límite. Acerca, tiende. Las imágenes, que las imágenes serían las y, cuando los valores de x se acercan al valor x sub 0. Parece un poquito complejo, pero ahora con la práctica, a través de las representaciones gráficas, lo vamos a entender un poquito mejor. Entonces, el límite de una función en el punto x sub 0, yo siempre les voy a dar un punto x sub 0, es el valor a que se acercan las imágenes, o sea, las y, cuando los valores de x se acercan al valor x sub 0. Vamos a empezar con el primer ejemplo. Si ustedes observan el primer ejemplo, por supuesto, grafiqué esta función lineal en un sistema de ejes cartesianos como le dijimos anteriormente. A ver, ¿cómo me doy cuenta que es una función lineal? Porque siempre la variable x tiene que estar elevado a un exponente 1. ¿Bien? Donde la pendiente es 2 y la ordenada del origen en este caso es 1. Bueno, ¿cómo grafico una función lineal en un sistema de ejes cartesianos? Bueno, primero vamos a ubicar la ordenada del origen, que sería el 1, bien, sobre el eje y, porque la ordenada del origen es el punto de intersección sobre el eje de las y. Debajo tengo que observar qué denominador tiene la pendiente y como debajo de él hay un 1, siempre me voy a trasladar un lugar hacia la derecha. Por supuesto, saliendo desde el punto que hicimos recién de la ordenada del origen. Ahora, a continuación, observamos el numerador, como es 2 positivo, desde este último punto, como es positivo, subimos 2 lugares para arriba. Si hubiese sido negativo, obviamente vamos a bajar 2 lugares. Bien, bueno, uní el primer punto con el último, tracé la línea recta de una función lineal. Recuerden que toda función lineal, a la hora de graficar, obtenemos una línea recta. Vamos a ir ahora con lo que es el límite
de la función 2x más 1, que es el que tenemos acá en el ejemplo, cuando x sub 0 tiende a 1. A ver, si yo observo, ¿dónde está? Si yo tengo que x sub 0 equivale a 1, ¿dónde está 1 de x? Si yo observo la gráfica, el sistema de ejes cartesianos, observo el eje de las x, bueno, x positivo, 1, ¿dónde está? Y acá. Entonces tenemos que observar que en x sub 0, que equivale a 1, ¿cuál va a ser mi imagen? O sea, ustedes ya saben que las imágenes son los valores de y. Entonces, en x sub 0, que equivale a 1, ¿cuál va a ser la imagen de esta función en ese punto, en x sub 0? Bueno, a la hora de graficar nos vamos a dar cuenta que para 1 de x, ¿cuántos de y? 3. Entonces, podemos decir que el límite de x sub 0 cuando x sub 0 tiende a 1 de la función lineal 2x más 1, ¿a cuánto equivale? A 3, que sería el 3 de y. ¿Bien? Ahora, si repasamos un poquito el concepto de límite, dice que el límite de una función f de x en el punto x sub 0, que en este caso sería 1, es el valor al que se acercan las imágenes y, o sea, es el valor al que se acercan las imágenes y, respecto al eje y, cuando los valores de x se acercan a x sub 0. A ver, vamos con un ejemplo para que no parezca complejo. A ver, si yo, por ejemplo, x sub 0 sigue siendo 1, pero supónganse que ahora le doy un valor de x sub 0 a 0,5, que 0,5 de x estaría acá, ¿sí o no? Bien. ¿Cuánto aproximadamente de y va a ser la imagen de esta función? Y aproximadamente va a ser 1,5. Bien. Y a ver, si por ejemplo, más me voy acercando al x sub 0, que en este caso es 1. Supónganse 0,75 de x. ¿Cuánto va a ser la imagen, en este caso, de y? Y 1,75 aproximadamente. ¿Qué quiere decir el límite? Que cuanto yo más me acerque a los valores de x al x sub 0, en este caso el 0,5 y el 0,75, más me voy a ir acercando a los valores que nosotros tenemos de y. Supónganse que ahora tenemos, no sé, 0,90. Nos vamos acercando un poquito más. Bueno, para 0,90, que está ahí muy cerquita del x sub 0 igual a 1, aproximadamente, ¿cuántos de y va a ser? Y aproximadamente podemos decir 2,25. Aproximadamente. ¿Bien? Entonces, vuelvo a repasar. El límite de una función es el valor a que se van a acercar las imágenes, ¿bien? O sea, las y, cuando nos vamos acercando al x sub 0. Ahora, esto por izquierda, porque si observamos los valores que yo me acerqué, es 0,5, 0,75 y 0,90. Y observamos que a medida que nos vamos acercando más al x sub 0, que sería 1, más me voy a ir acercando a la imagen, que en este caso es 3. ¿Sí o no? Porque hemos comprobado que aproximadamente para 0,90 de x, ¿cuánto es de y? Y aproximadamente 2,25. Esto sería por izquierda. Vamos a ver qué sucede por derecha. Supónganse que yo vamos a darle un valor 1,25, que aproximadamente 1,25 de x está acá. Bueno, si yo quiero hallar la imagen de 1,25, ¿cuánto va a ser? Aproximadamente. Y podemos decir 3,25. Y 3,25, ¿no se me estaría acercando al valor de la imagen de y en 3? Sí. Esto se dice que es por derecha. Vamos a estudiar qué pasa por izquierda y por derecha
cuando el valor de x sub 0, en este caso, tiende a 1. Por supuesto que los valores de x sub 0 no siempre van a ser 1, pueden ser negativos, positivos, ¿está? Pero siempre para aclararles que el límite de una función es el estudio de la función cuando los valores de x se van acercando al x sub 0 y se van acercando a la imagen correspondiente ahí. Bien, si por ejemplo también vamos a dar otro punto, por ejemplo, que pasa en 1,5, bueno, para 1,5 de x, aproximadamente ¿cuántos de y? Y 3,5. ¿No nos vamos a ir acercando más al 3? Sí. Bien, entonces ya sea por izquierda o por derecha, siempre nos vamos a ir acercando a lo que es el x sub 0 y a lo que es la imagen, que en este caso es 3. ¿Bien? Perfecto. Esto es en cuanto es la gráfica. Bien, estamos viendo el concepto de límite, de acuerdo a lo que es, obviamente, la definición. Bien, próximas clases ya lo vamos a aplicar de manera analítica y nos va a salir mucho más fluido, pero bueno, quiero que ustedes sepan cuál es el concepto de límite. Esto es lo que es función lineal. Vamos a ir con función cuadrática, que es el ejemplo número 2. Por supuesto, ustedes saben que una función cuadrática, la característica fundamental que tiene a la hora de graficar es que su gráfica, su construcción, es una parábola, ¿bien? A diferencia de la función lineal, que es una línea recta. Por lo tanto, yo grafiqué una función cuadrática, ¿bien? Y en el cual este x sub 0 va a ser 2. ¿Bien? Va a ser 2. Bien. Si yo observo la gráfica, para x sub 0 igual a 2, ¿cuánto va a ser la imagen de en este punto respecto a y? Y bueno, si yo lo observo, para 2 de x, ¿cuántos de y? Y 1. Entonces el límite de x tendiendo a 2 de la función cuadrática equivale a 1. Ahora, vamos a comprobar este límite de los valores por izquierda y por derecha. ¿Qué es lo que pasa si se van a ir acercando al x sub 0? Bueno, a ver, vamos a ver un ejemplo. Si yo quiero dar un ejemplo, por ejemplo, 1 por izquierda. Bien, vamos a estudiar qué pasa por izquierda. Si yo, por ejemplo, doy un valor 1,25 de x, ¿no? ¿Cuánto aproximadamente va a ser de y? Y aproximadamente podemos decir 0,25. Aproximadamente, ¿eh? Y acá estaría el puntito. ¿Y 0,25 no se estaría acercando a 1? Sí. O sea, a medida que nos vamos acercando al x sub 0, nos vamos a ir acercando a lo que es la imagen. Bien, respecto, por supuesto, a ese punto. Si, por ejemplo, vamos a dar un valor 1,5 de x, bueno, ¿cuánto aproximadamente de y? Y 0,50. Entonces, cuanto más yo me voy acercando al x sub 0,2, más me voy a ir acercando a la imagen de la función. ¿Está? Que en este caso la imagen sería 1 en ese punto. Bien, esto respecto por izquierda. Y respecto por derecha, ¿qué pasa por derecha? Bueno, a ver, vamos a dar un ejemplo. Para 2,5 de x, que sería acá aproximadamente, ¿cuánto va a ser 2,5 de x respecto a la imagen en y? O sea, respecto a este punto. Y aproximadamente 1,5. ¿Y 1,5 de y no se va a ir acercando a 1? Sí. Si vamos a darle valores mucho más cercanos al valor x sub 0, por supuesto que más me voy a ir acercando a la imagen original de la función. ¿Está? Entonces, por eso decimos que el límite de una función cualquiera en el punto x sub 0, que en este caso es 1 y en este caso es 2, es el valor al que se acercan, ya lo hemos comprobado, al valor que se acercan las imágenes, estamos hablando del eje y,
cuando los valores de x, ya sea por izquierda o por derecha, se acercan al valor x sub 0. ¿Bien? Bueno, chicos, espero que se haya comprendido y nos veremos en las próximas clases.